música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento, en movimiento. MW Radio, la señal en movimiento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en este inicio de semana. Hoy lunes 27 de agosto, por supuesto, la mesa de análisis político con mi compañero y amigo José Manuel Miranda, quien recibo con gusto, editor del portal Fuego y Nieve. Bienvenido, José Manuel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, audiencia, y es un placer estar aquí. Gracias. Yo soy Ana María Morales Arochi y los invito para que nos hagan favor de quedarse durante estos minutos de transmisión, porque queremos compartir con ustedes algunos temas de interés nacional y por supuesto de interés regional y lo que ocupa aquí en la región de los volcanes. Sin duda, un fin de semana con mucha información y algo que tenemos que destacar es que el día de mañana, 28 de agosto, se estará celebrando a todos los adultos mayores. Por supuesto, por adelantado, queremos mandarles un respetuoso abrazo, pero también el más humilde de los reconocimientos por toda su trayectoria de vida, porque sin duda pues son quienes han hecho el México de hoy y de donde pues venimos todos los que estamos aquí. Así es que les mandamos un abrazo y el mayor de los reconocimientos a todos los adultos mayores de la región de los volcanes y por supuesto de México. Y quien va a celebrar en grande este Día del Adulto Mayor, sin duda, es esta comunidad de adultos mayores en el municipio de Ixtapaluca, porque hay un proyecto que se inició casi al inicio de esta administración, en donde la proyección que se tenía futuro era un centro para el adulto mayor, pero con características únicas en la región oriente, y sin duda lo han logrado. Este día inauguraron el Centro Recreativo del Adulto Mayor en Ixtapaluca, al que llamaron Manuel Serrano Vallejo, por supuesto como recuerdo al papá de la licenciada Marisela Serrano Hernández. Los abuelitos tendrán que festejar sin duda el día de mañana, que hoy sí van a contar con un espacio digno, el cual se ubica en la comunidad de San Francisco Acuautla. Y que por cierto vino el gobernador para acompañar a la autoridad municipal de Ixtapaluca a hacer entrega de este inmueble oficial, José Manuel. Bueno, la risa que haces es contagiosa. Y esto es porque, bueno, hay que ser enfáticos. Esta obra, que ya está concluida y era muy esperada porque es muy grande, no es una casa del adulto mayor. Ixtapaluca ya tiene 10 de esas, 10 casas del adulto mayor, pero este es el centro recreativo, es decir, es para que la gente de la tercera edad se la pase bomba, vaya, cotorree con sus cuates, baile, nade, le dan terapias de hidromasaje, tienen comedor. Es para que vayan todas las veces que quieran durante todo el año y no les cueste. De hecho, incluso van a tener transporte para ese centro, porque San Francisco Acuautla es un barrio, es un pueblo que está digamos en la parte de la montaña también, ya rumbo a Coatepec, y que es la entrada a San Vicente Chicoloapan. Entonces, para que los adultos mayores puedan trasladarse a ese lugar, pues tienen que caminarle un ratito, hay que tomar algún transporte, pero también ya se previó esa cuestión para que haya transportación y puedan gozar de esto. La presencia de Alfredo del Mazo Maza es básicamente adorno, adorno para quien quiera verlo de esa manera, porque realmente ellos no tuvieron absolutamente nada que ver en ello. Que vaya el gobernador siempre es importante, porque es un espaldarazo a las obras que un gobierno municipal hace. Esta obra fue total y absolutamente responsabilidad de la municipalidad. Tengo entendido que fue con recurso propio, y si fue bipartita o tripartita, pues no lo han aclarado, pero sí fue una iniciativa que ya se venía planteando desde que la futura presidenta de Ixtapaluca, Marisela Serrano, fue primera vez presidenta. Desde ese entonces se había proyectado. Durante este trienio, Carlos Enrique Santos, que fue el relevo en la presidencia,
lo impulsó también y bueno, pues ya le tocó a Jessica Saray González ser que es la presidenta actual, en sustitución de Carlos Enríquez, le tocó ser pues quien corte el listón. Con la presencia, repito, ahí pues básicamente de cortesía de Alfredo del Mazo. Sobre todo esto hay que contextualizarlo en el sentido de que Ixtapaluca siempre ha tenido enfrentamiento con lo que es el gobierno del estado, porque bueno, pues de alguna manera la preponderancia del grupo Atlacomulco y esto pues no quiere a la organización que lidera actualmente el municipio donde se moja la sal, y esto bueno pues no los quieren pero los usan, ¿no? Entonces es así como una especie de amaciato, en donde finalmente los resultados son los que cuentan, eso hay que decirlo, porque obras hay para escoger, y lo decimos porque los hemos documentado, lo hemos datado, nos consta. Entonces, pues sería pues prácticamente el señalar que esta presencia del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, pues es básicamente, repito, una cortesía, en donde, bueno, pues espero se lleve la idea para otros municipios, porque de verdad que hace mucha falta. Claro. Mañana que va a ser la conmemoración del Día del Adulto Mayor, en donde es el único día del año en que les hacen fiesta, les traen grupitos ahí para bailar, les dan de comer en los municipios, etcétera, etcétera, y dicen que los adultos mayores son lo mejor y que ni quieren aprender de su legado y bla, 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 bla. Pero pasa el 28 de agosto y todo el mundo se olvida, ¿no? Entonces, esa es una situación, un problema endémico. Ese problema endémico de no atención a la gente de experiencia en las municipalidades, pues es justamente el desaprovechar las experiencias que se tienen y que de alguna manera pudieran sacar a veces del atolladero a los jóvenes inexpertos que están gobernando los municipios, ¿no? O no tan jóvenes, pero que finalmente pudieran atender ciertas voces. Y esta cuestión, bueno, repetimos, en este marco de que mañana se celebra el Día del Adulto Mayor, es una extraordinaria noticia, porque incluso tengo entendido, no nada más va a ser para la gente de Ixtapaluca, sino para la gente de los municipios aledaños que puedan asistir allí. No es requisito ser de Ixtapaluca, porque eso también sería discriminación. Claro. En las imágenes que les estamos obsequiando, podemos ver el recorrido que hizo el gobernador Alfredo del Mazo durante la inauguración de este centro recreativo del adulto mayor Manuel Serrano Vallejo. Este centro, le vamos a comentar, que va a tener el espacio, la capacidad para atender a 3,500 personas de la tercera edad cada día, lo que significa un número muy importante. Por lo tanto, lo que tú refieres de que será personas de la región quienes soliciten los servicios de estas instalaciones, con este número se está ratificando. 3,500 personas podrán tener los servicios de este lugar, que cuenta con, como lo estamos viendo, área de audiovisuales, con alberca, con tinas de hidroterapia, talleres de computación, áreas verdes, estacionamiento, consultorios, biblioteca, ludotecas, sala de juegos, comedor y oficinas de asesoría jurídica. Y cabe hacer mención que durante el evento que presidió el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, él hizo el reconocimiento que era una obra del gobierno municipal de Ixtapaluca. Es correcto. Por lo tanto, efectivamente, sí. Yo he considerado que siempre los gobiernos podrían avanzar en la medida en la que pudieran replicar políticas públicas eficaces en algún municipio, independientemente del partido político que gobierne. Somos muy dados a que llega un partido político y si quien te antecedió no es de tu misma afiliación partidista, borras del mapa cualquier proyecto que hubiese sido con resultados efectivos para la ciudadanía. Entonces aquí, sin duda, este modelo lo pudiera replicar en otras partes del estado el gobernador mexiquense, que efectivamente este centro recreativo del adulto mayor pues se suma a las 10 casas del adulto mayor que están en operación en distintas colonias de este municipio para atender a este sector de los adultos mayores en Ixtapaluca. Sí, yo creo que es una excelente situación y bueno, es cuestión de que usted que está aquí en la región de los volcanes lo constate, pues por lo menos para que visite el lugar. Y si tiene algún familiar que te pueda hacer uso, momentáneamente, un día, otro día, etcétera, etcétera, porque hay gente que se va a ir diario.
Claro. que puedan asistir. De verdad es una obra impresionante. Está muy bonito. Es una Sí. obra que tiene la posibilidad de decirse que está a la vanguardia en la atención a los adultos mayores. En todo el Estado de México, no nada más, y gran parte del país, Sí. no nada Sí, más sí. aquí en Ixtapaluca. O sea, esta es una obra que se debe de dimensionar porque por la valía que tiene, ¿no? Por la valía que tiene, y que es un modelo que yo creo que sí se debería de replicar, así como otras cosas más, Claro. en donde, por ejemplo, los gimnasios polivalentes, que algunos no se usan como se debiera, pero que ya tienen varios, pues que se pudiera replicar ese modelo de construcción para atención comunitaria en muchos otros municipios. Digo, si un municipio como Ixtapaluca puede, que no puedan algunos otros con presupuestos Claro. inmensamente más grandes, ¿no? Claro. Hablamos de Nezahualcóyotl, hablamos de Catepec, hablamos que tienen grandes necesidades de atender a su gente. Entonces, ojalá y esta visita del gobernador Alfredo del Mazo Maza sirva para que, bueno, pues le copie por lo menos la idea al gobierno de Ixtapaluca de que se pueden hacer grandes obras, aunque sea con un poquito más de tiempo, pero muy efectivas, ¿no? Sí, porque por ejemplo ahí el gobernador lo que refirió durante el evento fue estas brigadas, las brigadas rosas, a través de las cuales pues están ofreciendo algunos servicios a los adultos mayores, que dicho sea de paso, José Manuel, yo voy a comentarte, a mí se me hace obsoleto el hecho de que a una persona de la tercera edad le entreguen un carnet en donde te pregunten ¿qué servicio le gustaría recibir en su domicilio? ¿Un geriatra, un abogado, un psicólogo, un trabajador social? Y pues el abuelito le contesta pues lo primero que se le ocurre, ¿no? Pero en primera es una visita que nunca llega a tu casa, y después son servicios que nada más lo único que hacen es, como Es siempre, una encuesta de cortesía. así es, como siempre, llenar formatos, ¿estás de acuerdo? Es correcto. El personal de la instancia del gobierno del Estado de México. Y yo te refiero a esto, por ejemplo, cuando se hace la entrega de las despensas, este apoyo alimentario por parte del Consejo Estatal de Bienestar Social, Así es. que son los encargados de bajar este programa de las despensas a los adultos mayores, este programa alimentario. Y yo no sé tu mejor opinión, José Manuel, pero si existe un padrón de beneficiarios de este programa para determinada región, porque lo hacen de esa forma regional, establecen oficinas de atención a donde van abuelitos de distintos municipios. Si existe un padrón de beneficiarios, el abuelito, el día que pueda ir del 1 al 31 de cada mes, la despensa debiera estar en el local. Así es. Sin embargo, no es así. El abuelito solamente de manera extraoficial, con un papel mal colocado al exterior de la oficina, avisan a los abuelitos qué día de ese mes son los únicos días de entrega de la despensa, y si al abuelito se le pasó la fecha porque de casualidad no se asomó a tiempo al O porque local, no lo pudieron llevar. O sea, mucha gente ya no se puede mover como claro, quisiera, ¿no? claro. Si ya se le pasó la fecha, José Manuel, ya no tuvo despensa ese día. Ya Es no, correcto. el mes se le fue la despensa. Esta situación se da porque el apoyo a adultos mayores en el Estado de México, básicamente, es uno de tantos programas que son manipulados por, a veces, supuestos líderes. Generalmente, cuando se hacen bajar este tipo de programas, se deberían de bajar a una oficina de gobierno en donde sea el enlace para que, bueno, allí tengan el padrón y cuando puedan acceder al recurso lo hagan. Claro. Pero resulta que muchas veces a donde llegan se lo comunican a líderes de colonias, etcétera, etcétera. Y esos líderes le dicen a quien quieren, a quien se la quieren dar, nada más. Y si llegan a avisar, lo avisan el mismo día, ya pasado incluso a veces el horario de atención, y finalmente es una cuestión que en donde están discriminando a la gente y están Así haciendo es. un uso político de los programas sociales asistenciales. Así Entonces, lo que comentas es una cuestión que se da lo mismo con los apoyos a los jóvenes, lo mismo que se da con los apoyos a discapacitados o a una serie de grupos vulnerables o incluso a las niñas, que solamente te enteras cuando ya pasó.
la entrega. Así es. ¿No? Así O es. te enteras al siguiente día o en los siguientes días. Y nunca se preocuparon, por eso las deficiencias en la comunicación social de los municipios, en donde no hay esos avisos efectivos a través de todos los medios que se pudieran hacer para que la gente se entere. Si la gente se entera, va y definitivamente se les cae lo que tienen armado para entregarlo a nada más unos pequeños grupitos a través de unas personas, ¿no? Así es. que supuestamente los lideran. Entonces, esto es una mafia en la cuestión de los programas y ojalá, yo no sé cómo vayan a hacer las cosas a partir del año que viene, pero sí se necesita hacer mucho hincapié en el hecho de que cuando hay padrones y hay un enlace perfectamente bien establecido, lo que se debe de hacer es simple y sencillamente ser operativos de manera eficiente. Así que bueno, pues esto no es ninguna novedad, es una situación de manipulación de programas y se hace siempre con fines políticos y en su momento político-electorales, ¿no? Así es. Pues nos vamos a este primer corte de estación y regresamos para platicar sobre las novedades que hay en el Tratado de Libre Comercio y otras cosas más aquí en Destacando lo Nuestro. Kings Gym, la cadena más grande de la zona oriente, con los mejores aparatos e increíbles promociones. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Tlapala 1, Avenida Allende, esquina 21 de diciembre, La Candelaria, Tlapala, teléfono 5082-1428. Chalco 2, Avenida Solidaridad, esquina José María Martínez, Chalco, teléfono 3092-0517. Valle de Chalco 3, Avenida Comonfort, esquina Oriente 7, a un costado del Cecati, teléfono 7251-3987. Si mencionas este anuncio, tu mensualidad en 200 pesos, tu anualidad en 2,000 pesos, cupo limitado. Búscanos en Facebook como Kings Gym Chalco. Ven y conócenos, somos tu mejor opción. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc número 56 en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés, Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Y un tema de carácter nacional que sin duda nos atañe a todos los mexicanos porque tiene que ver con la economía de nuestro país es este tan mencionado desde el 2017 hasta la fecha, en donde pues Donald Trump puso en observación este Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pues se quedó detenido hasta este día, José Manuel, en donde después de un fin de semana pues muy complicado, un fin de semana de muchas negociaciones, por fin el presidente estadounidense anuncia que se ha alcanzado un acuerdo bilateral que incluye que México compre más productos a las granjas de Estados Unidos.
sin duda, pues es un tema económico que, bueno, no los ciudadanos comunes tal vez no entendamos muy bien el lenguaje del Tratado de Libre Comercio, pero lo que sí entendemos es la economía de las familias mexicanas que de una u otra medida, pues todas estas acciones y todos estos tratados sí repercuten en que haya mayor crecimiento económico o no en las familias. Mira, esta situación se empezó a discutir como muy relevante a partir de hace un año, del 16 de agosto del año pasado, cuando Donald Trump prácticamente amenazaba con salirse del Tratado de Libre Comercio o de sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque decía que era el peor negocio que habían hecho los gringos con México y con Canadá, y que ellos siempre habían sacado, ellos, me refiero a México y Canadá, habían sacado siempre provecho y Estados Unidos no. Hablábamos de incluso lo que ellos llaman un déficit, cuando no es así. O sea, si hay alguien que le compra un montón a Estados Unidos es México, es su principal socio comercial. Y ahí en esa cuestión es abrumadora la cantidad de productos que ellos nos venden. Como quiera que sea, durante un año entero, bueno, pues se estuvo especulando que si para noviembre, que si para tal fecha se iba o que se iba a hacer con el próximo gobierno la firma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pues resulta que para este viernes se tiene como máxima fecha el hecho de que se tendría que haber un acuerdo allá en Estados Unidos, porque la ley dice que para cualquier firma de un tratado o de un documento semejante se debe de notificar 3 meses antes al Congreso, ¿no? Entonces, para esa notificación se va a dar en estos días, precisamente para estar en tiempo de que se pueda aprobar en noviembre este tratado. El tratado, no vamos a meternos aquí en Honduras de qué se negoció, qué no se renegoció, porque es hasta estéril el asunto. Lo que sí quiero son 2 cosas. Una, que dimensionemos cuál es la importancia de este dichoso tratado y que nos ubiquemos en dónde estamos parados. Es decir, la población que tiene los 3 países conjuntamente rayan en el medio, estamos hablando en los 500 millones, estamos hablando de 499.283.000 habitantes. Es decir, es un mundo de gente esto, es un mundo aparte, ¿no? La población de Canadá, fíjese usted, alcanza tan solo 37.135.000 habitantes. En Estados Unidos, ¿sabe usted cuánta gente hay? Hay 329.500.000 personas. En México, para sorpresa nuestra, porque estábamos descubriendo algunos indicadores, pues resulta que ya tenemos 132 millones actualizado al día de hoy. Esto nos encontramos con la página Country Matters, que le detalla a usted día a día, minuto a minuto, cuántos son los nacimientos que están ocurriendo en México. Más bien segundo a segundo. Va cambiando esto. Entonces, esta información en tiempo real es muy importante. ¿Por qué? Porque permite establecer, de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada país, el ingreso per cápita que se tiene. Es decir, lo que en teoría cada mexicano percibe, pero sabemos que no es así. Es decir, hay muchísima gente que evidentemente no está dentro de la población económicamente activa, que estamos hablando de niños, jóvenes, adultos mayores, e incluso adultos en edad productiva que no tienen empleo, en el caso de México. Lo que hace que evidentemente el universo en donde se está reflejando todo lo que es la producción de valor en un país, bueno, se concentra en una población mucho menor. Pero lo peor de todo es que en México hay una gran polaridad, una gran polarización de lo que es el ingreso. Es decir, hay muy pocos que ganan muchísimo y hay otros que ganan muy poco o casi nada. Estamos hablando de que cuando estábamos buscando los temas de la incidencia de la pobreza en estas 3 naciones para ver cómo es que el Tratado de Libre Comercio los ha beneficiado, resulta que en Canadá y en Estados Unidos no hay absolutamente ningún dato por parte del Banco Mundial de que haya pobreza en esos países. Claro que la hay.
en Estados Unidos básicamente, con los homeless o los sin casa o la gente que está desplazada o la gente incluso que es los migrantes que están en condiciones paupérrimas. Claro que sí, pero también cuando llegan a tener un trabajo, es decir, ese patrimonio, bueno, pues de alguna manera por los salarios que están allá, los hacen salir un poquito de esa línea de pobreza. Como quiera que sea, sí los hay, pero el Banco Mundial dice que no, y que tampoco los hay en Canadá, pero donde dice que sí hay pobres y muchos, es en México. Estamos hablando que para el 2016 habla del 43.6% de la población, es decir, casi la mitad, para el 2016 está por debajo de la línea de bienestar, como elegantemente se dice, es decir, está pobre, porque hay pobreza y están los jodidos y están los que están peor. Entonces, debajo de la línea de bienestar quiere decir que la persona no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas. Hoy día, en el 2018, ya también el Coneval nos dio datos y también el INEGI de que la pobreza en nuestro país alcanza casi el 52%. Es decir, ha aumentado. 52%. Lo cual quiere decir que la política económica implementada por este gobierno que está a punto de fenecer, el gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha combatido la pobreza. Tan es así que también tenemos una gráfica sobre la cuestión del crecimiento en México, y es una gráfica que se toma desde 1951 hasta el 2018. En 1951 estamos hablando de que teníamos un crecimiento anual aproximadamente del 3%. A partir de 1952. Subía, bajaba, y en el 76 tuvimos el punto más alto, estábamos más o menos en 3.3, 3.4. No más, no hemos crecido más. Y a partir del 1976 se ha ido en picada la cuestión del crecimiento, hasta que llegó en aproximadamente 2008, llegamos a 1.2. Actualmente andamos en 1.3 de crecimiento, cuando las proyecciones han sido más allá del 2.5, 3, sí, y nunca se han cumplido. Es decir, esta condición de crecimiento ha sido totalmente en picada en nuestro país, y eso es lo que ha ocasionado que la población realmente no tenga un desarrollo y tampoco una evolución en la cuestión de los ingresos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque tenemos que poner en contexto con quién estamos asociados. Una cosa es que causa hasta cierto escozor que todos los periodistas el día de hoy estaban diciendo qué bueno que ya se hizo la negociación del Tratado de Comercio. ¿Qué bueno para quién? Para empezar, ¿no? A mí lo que sí me causa resquemor es que Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, y la próxima secretaria de Economía del gobierno de López Obrador, dieron una conferencia más o menos por ahí de las 11:30, después del anuncio de una entrevista telefónica que tuvieron Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Y en esta entrevista que dieron ellos, básicamente dijo Marcelo Ebrard: estamos contentos y congratulados porque hay un buen entendimiento entre México y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que los señores no están en oposición absolutamente a la política económica que se implementa actualmente. Ya le hemos dicho aquí que probablemente, muy probablemente, en el gobierno de López Obrador el año que viene, a partir de diciembre de este año, vayan a hacer algunos cambios en la situación de la orientación de la política social. Sí, se va a atender más a grupos vulnerables, quizá va a ser más equitativa, como decíamos hace rato, la distribución, pero resulta que la política económica va a ser la misma, es decir, no la están cuestionando absolutamente para nada. La política que sigue a cabo, la política, por ejemplo, cambiaria de Banco México, sigue exactamente igual, no la está cuestionando. Está Jesús Saude, que es el enviado de López Obrador, que acompañó a la Comisión Negociadora Mexicana para este Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos nada más, porque Canadá está fuera hace como unos 3-4 meses, porque lo que está discutiendo ahorita no tiene nada que ver con los canadienses. Entonces Canadá se retiró de manera unilateral. Pero en estos momentos esta cuestión están totalmente de acuerdo, es decir, no le cambiarán una coma. Lo peor de todo es cuando sale Donald Trump y dice, después de la entrevista con Peña Nieto, es muy probable que demos por que el nombre del tratado se llame Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México.
Es decir, el Canadá lo deja fuera para poder hacer un negocio con ellos también de manera bilateral, claro, ¿no? En donde no tengamos nosotros que ver nada con Canadá. Esto destruiría el Telecán o el NAFTA, como le dicen los gringos. Entonces, de alguna manera, esto es hasta, vamos, es un vivales que les está chamaqueando a México y a Canadá también, porque la respuesta de Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, es que ojalá Canadá se incluya en la negociación, cosa que pues todavía falta que diga que sí Justin Trudeau y su parlamento, ¿no? Pero las cosas, vamos, se están alegrando. Yo creo que gente que pues en un momento dice, hay buenas cosas que ver, sí. Una buena señal hoy fue que el peso se revaluó, es decir, estaba el día viernes en algo así como 18.92 por un dólar, 18 pesos con 92 centavos por cada dólar, y hoy ya estaba en casas de cambio a 18.81 después del anuncio. El dólar interbancario estaba en 18 pesos con 69 centavos, es decir, bajó el precio del dólar, lo cual evidentemente es una señal de estabilidad política y financiera. Pero, sí es cierto que las grandes variables afectan a grandes grupos poblacionales, pero lo que estamos aquí viendo, simple y sencillamente, es que las presiones que se metían al Tratado de Libre Comercio por parte de actores económicos como los sindicatos de Canadá, que decían que era una competencia desigual del gobierno mexicano o del país México contra Canadá. ¿Por qué? Porque los salarios aquí en este país son salarios de miseria, son salarios que son ocupados como política por parte del gobierno mexicano para atraer inversiones de empresas. Y eso lo que ocasiona es de que abandonen empresas a Canadá y se instalen en México, porque aquí es más barato producir lo que hacen estas empresas. Hay que recordar que la negociación que se está haciendo, el gobierno mexicano está representando a actores que son empresas y defensores de los derechos laborales, no al gobierno mexicano como tal, ¿no? Entonces, por eso es importante señalar que en esta negociación, básicamente, pues los mexicanos tienen muy poco que decir, porque también se le está acotando las importaciones que se tienen de China o en general de Asia Oriental, en el sentido de que, por ejemplo, en el sector de automotriz, últimamente se están a través de México importando piezas para que aquí se ensamblen y esas vayan a parar a las armadoras. Como dato técnico, lo que estaba atorando este tratado era en el sector automotriz, que Estados Unidos pedía que al menos el 62.5% de un auto fuera fabricado en esta región. Y ahora que se logró el acuerdo, lo que quieren es que la mayor parte de ese 62% del auto lo fabriquen los gringos. Es decir, donde tenemos ventaja, porque nosotros somos proveedores de cositas para carros, es decir, de algunas autopartes. Y las armaduras son estadounidenses o son de otras naciones. Pero lo que sí es que nosotros siempre, es una ratificación que México está siendo el esclavo favorito de dos naciones que definitivamente son las que sacan mejor partida en la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Lo que nosotros sacamos más son empleos, pero aquí en México, de acuerdo a la política laboral como está, empleos mal pagados. Bueno, regresamos después de este corte y continuamos abordando estos temas. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes en diseños exclusivos en muebles de oficina y para tu hogar. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhtémoc, esquina Las Glorias, manzana 49, lote 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546 70 25 28. Precios especiales a muebleros y carpinteros.
Maderas Peganti, una solución para ti. Porque la exigencia del paladar no tiene límites, en Restaurant Bistro nos esmeramos por llevar lo mejor hasta tu mesa, cuidando cada detalle en la elaboración de los alimentos, con el deseo de que cada uno de los platillos satisfaga hasta el más exigente de los comensales. Es así como en esta tradicional temporada de chiles en nogada, Bistro tiene la fortuna de cosechar los frutos de propia mano para la preparación de este platillo tan suculento. Visítanos y comprueba lo que unas manos expertas pueden hacer para deleitar tus sentidos. Te esperamos en Avenida Hidalgo, número 37, Colonia Centro, en Amecameca. Recuerda, somos Restaurant Bistro, cocina gourmet al pie de los volcanes. Pues sí, efectivamente tenía muchos meses, desde prácticamente un año que veníamos escuchando esta incertidumbre sobre hacia dónde iba a ir este Tratado de Libre Comercio. Y hoy, bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto asegura que está en espera de que aún Canadá se pueda integrar, ¿no? Se lo hizo saber también al presidente electo. Lo cual pues Andrés Manuel López Obrador agradeció que lo tengan ahí ya directamente en comunicación para informarle de todos los movimientos que está haciendo el gobierno en turno, y también él refirió que será de interés para México que se incorpore Canadá, ¿no? Tal y como venía siendo bajo aquel esquema, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Francia, ¿no? Sí, como era Canadá. Y Canadá. Como era original, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay que decir una cosa, ¿por qué tanta prisa? Pues sí. O sea, ¿cuál es la prisa? Digo, ¿por qué un gobierno como el de Estados Unidos que sí, estaba que no firmo, que me voy, que me agarro mis muñecas y me largo? ¿Por qué carambas esta urgencia? Entendemos el gobierno mexicano por una razón. Enrique Peña lo quiere firmar. Y tiene como fecha hasta el 30 de noviembre, es decir, un día antes de que entregue el poder, ¿no? Ajá. Pero vamos, ¿cuál es la urgencia de Donald Trump? Donald Trump, no hay que olvidar que en noviembre tienen ellos elecciones. Ah, sí, es cierto. Tienen elecciones no recuerdo si es en noviembre o principios de diciembre. Sí, es en noviembre. La cuestión es de que si él entrega un tratado de libre comercio a la nación, a su nación, bueno, pues ahí la condición política puede cambiar en cierto momento en la cuestión de la expectativa que tengan los ciudadanos. Se dice que el gobierno de Donald Trump es un desastre, pero también hay que ver los indicadores económicos en donde la economía es boyante en Estados Unidos. A ellos les está yendo bien. O sea, con la política que está implementando Donald Trump, a los gringos les está yendo bien. La cuestión es hoy el señalar precisamente por qué esta urgencia, y es justamente por los tiempos políticos que se dan. Uno, porque se va y lo quiere firmar, ya que su herencia favorita, que era la reforma educativa, va a ir para atrás, de alguna manera, porque tiene sus asegúnes. Bueno, pues por lo menos firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de menos, pues tiene esa relevancia para Peña Nieto. Pero el otro es precisamente para quitarle poder a los demócratas, el partido rival, hablamos de Trump, a manera de que, bueno, puedan permanecer en sus manos el Congreso estadounidense. Entonces, esa es la urgencia que tienen, básicamente, los tiempos políticos, ¿no? En donde, bueno, pues quizá se especulaba que se iba a firmar o se iba a negociar hasta noviembre y ya se iba
a firmar hasta entrando 2018, pero bueno. Sí, porque ya no es finalmente, así. bueno, pues la etapa en la que está nuestro país, ¿no? De un gobierno que ya está en la etapa de la transición, ¿no? Pues finalmente yo creo que tendría como una legitimidad mayor o una fuerza, con el gobierno entrante, ¿no? Yo lo vería de esa forma, de esperar, digo, finalmente tiene un año, ¿no? Que Donald Trump dijo, vamos a vigilar y a revisar esta... No, y que acalambra con tweets a cada tratado, rato, sí. ¿no? Todos los días a las 8 de la mañana el hombre de 70 y tantos años, que usted lo ve de menos, pero no, ya está con sus añitos encima, el señor agarra y tuitea, y con eso mueve la bolsa y mueve políticas en el mundo y una serie de cuestiones, y es su política de comunicación favorita, estar acalambrando a través de decisiones personales mediante el Twitter Sí. a quien se deja acalambrar, básicamente. Entonces, aquí la cuestión es que también usted entienda por qué México pues estamos tan en desventaja con estas naciones, ¿no? Independientemente de la prisa que se tenga, hay que ver qué es lo que se mueve en esta región, cuánto dinero se mueve. Fíjese que usted que el Producto Interno Bruto, es decir, la producción de valor total de un país, en Canadá es de 1.653 millones de dólares al año. Los Estados Unidos producen 19.390 millones, es la economía más poderosa del planeta. Y México produce tan solo 1.149 millones de dólares al año, lo que hace un total de 22.192 millones de dólares que produce esta economía. La segunda economía más grande del mundo es China, con un Producto Interno Bruto de 12.237 millones. ¿Qué dicen estos números? Bueno, pues que la pretendida guerra comercial que empezó Trump justamente hace unos meses con China, unas semanas estamos hablando, de que te impongo aranceles, yo te impongo otros, etcétera, etcétera, está reforzando la posición muy reacia de Estados Unidos de aflojar en sus prerrogativas respecto de cómo proteger a sus empresas. En este caso, estamos hablando de que si China le estaba vendiendo a México o introducía a través de México y también de Estados Unidos algunos componentes, y yo insisto en el sector automotriz, que era el que los atoraba, para fabricar automóviles, bueno, pues simple y sencillamente ahora ya no se van a importar tantos. ¿Por qué? Porque en el acuerdo lo que se está estableciendo es que ya no le compres a los chinos y mejor deja que nosotros lo produzcamos, pero que lo produzcan los de Estados Unidos, no nosotros. Entonces, por eso digo que, bueno, ¿cuál es la ventaja realmente, no? Y todavía es falta conocer los detalles, porque eso no se han revelado. Nada más se dijo que se llegó a un acuerdo y ya. Fíjese usted que en comparación, por ejemplo, si hablamos de que en América del Norte son 22.192 millones que se producen al año, en Asia Oriental y el Pacífico se producen 23.000, es decir, un poco más. Economías como la de Indonesia, como la de Japón, producen muchísimo. En Corea del Sur es impresionante, o sea, la cantidad de dinero que producen al año. Entonces, aquí estamos hablando que del PIB mundial, si 22.000 millones los produce América del Norte, 23.000 los produce la región de Asia Oriental y el Pacífico, el PIB a nivel mundial, es decir, todo el valor que se produce en el mundo en un año son 80.000 millones. Estamos hablando de que América del Norte produce el 27% de ese valor. Por eso no es cosa menor estar mencionándolo, porque aparte hoy es un día histórico, como cuando se fundó el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque antes se hacían guerras y se hacían invasiones, hoy se hacen tratados. Ahora ya vienen y los gringos ya nos ponen gobernantes a modo, o tratan de ponernos gobernantes a modo. Ahora ya no nos invaden, ahora ya no nos dicen, vamos a comerciar, pero yo tengo todas las ventajas, porque tiene todo el poderío para hacerlo, todo el poder económico para hacerlo, ¿no? Y cuando tiene alguna situación en donde no están de acuerdo, le impone tarifas arancelarias, o le impone castigos, o le impone restricciones a la importación de productos. Tú decías hace rato que Donald Trump se ufana de decir que México se comprometió a comprarle todo lo que pudiera de su sector agrícola. Entonces, ¿dónde va a quedar la autosuficiencia alimentaria, Claro, no? claro. O sea, si estás comprometido a que le vas a comprar todo mediante el tratado, todo,
lo que puedas a Estados Las Unidos. granjas. ¿Dónde está Granjas la de política de Estados Andrés Manuel López Obrador? Sí. De decir, nosotros vamos a consumir lo que vamos a producir. ¿Se da cuenta de la contradicción que hay en las declaraciones de uno, otro personaje? Que no cuadran, simple y sencillamente no van en la misma dirección. Y eso es un problema. Y es un problema que a la larga nos va a afectar en la producción de empleos y en la producción de servicios también. Entonces, esta condición, y todos son datos del Banco Mundial, o sea, no están inventados. Usted los puede acceder a la página del Banco Mundial y ahí los puede encontrar perfectamente. Entonces, esta situación nos lleva a decir, bueno, y de todos estos números, ¿a mí qué? Claro. Bueno. Claro, y por ejemplo en ese sentido dice, ¿cuál va a ser, por ejemplo, las propuestas de Trump que complican la negociación de este Tratado de Libre Comercio? Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte expire cada 5 años para renegociarlo. Pero esa cláusula sunset ya se acordó que se eliminaba y el tratado va a durar 16 años. Uh-huh. Los autos deben tener 50% de piezas hechas en Estados Unidos para ser libres de impuestos. Eliminar el mecanismo para solucionar controversias si se juzgan en Estados Unidos, cancelar la apertura de transporte de carga transfronterizo, eliminar las reglas que impiden a Estados Unidos fijar aranceles a bienes de México y Canadá, restringir importaciones de hortalizas mexicanas y de madera canadiense. Y para nosotros, bueno, dice cuáles son los efectos negativos. Afectaría el tipo de cambio, peso dólar, la incertidumbre al sector empresarial para invertir, las pérdidas multimillonarias para los 3 países, ¿no? Si se suma a Canadá, y Estados Unidos sufriría desabasto alimenticio. La cuestión es que este esquema que estás ahorita leyendo es antes de la decisión del acuerdo, ¿no? Y estas restricciones que ponía Donald Trump finalmente Las fueron lograron. fantasmas que se lograron traspasar. Hablaba ahí justamente de la transportación transfronteriza. Es más fácil o más barato para las empresas transportar mediante camiones mexicanos, ¿sí?, las mercancías de un país a otro, incluso hasta Canadá, que hacerlo con empresas de Canadá o con empresas de Estados Unidos, y eso era lo que Donald Trump no quería. Por eso incluso hubo un bloqueo para los transportistas mexicanos ya hace bastante tiempo al respecto, ¿no? Hablábamos del atún y del aguacate, por ejemplo, que son ejemplos muy, muy, muy claros en donde se pretendía impedir la importación a los Estados Unidos o la exportación del atún mexicano a los Estados Unidos de atún, porque decían que mataban delfines. Cuando se dio el asunto del aguacate michoacano específicamente, se dijo que era porque contenía alguna plaga que iba a incidir en lo que era la biodiversidad de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre son pretextos de Para otro orden, ¿no?, entre comillas técnicos, para obstaculizar las desventajas, o más bien las ventajas mexicanas respecto de las norteamericanas, porque los atuneros mexicanos se la llevan de calle contra los gringos. Y en este caso, por ejemplo, la producción del aguacate, que es una especie nativa de México, evidentemente, y muy preciada por los Estados Unidos, muy preciada. Lo que más se vende, por ejemplo, en el Super Bowl, es guacamole. Se venden millones de dólares de guacamole. Les encanta a los gringos el guacamole en el Super Bowl. Y eso pero ¿y de dónde lo sacan? Pues es mexicano, o sea, la producción es netamente mexicana, pero con unas condiciones que para los agricultores norteamericanos no convenían. Por esos tipos de prohibiciones. Es decir, sí te vendo, pero yo te vendo lo que yo quiera, y cuando tú me quieras vender, no, espérame, porque esto no me conviene, etcétera, etcétera. Es una situación muy ventajosa, este tratado. Por eso le digo que antes se hacían guerras, ahora se hacen tratados, ¿no? Entonces ahora ya no te someto mediante las armas, ahora te someto mediante un montón de controles, incluidos el tráfico de armas y el narcotráfico, pero en este caso las reglas de un tratado en el cual, bueno, pues simple y sencillamente estamos en desventaja. Nada más para terminar este bloque quisiera decirle que el ingreso per cápita, es decir, lo que se supone, generando todo el valor de un país dividido entre el número de habitantes, es lo que se llama ingreso per cápita, o por cabeza, pues. Canadá tiene ni más ni menos que $44,513 por habitante al año. Estados Unidos tiene 58,800
$842 por habitante al año. Y México tiene $8,663 al año. Y esto en el supuesto, ya traducido a pesos para que usted se dé una idea, Canadá, un canadiense, al menos en términos teóricos, porque tiene sus asegúnes, hay que empezar a desglosar, porque no todos ganan igual, evidentemente. Pero para el Banco Mundial, el ingreso per cápita para un canadiense es de 836,844 pesos al año. 836,000 pesos. Los Estados Unidos, cada persona supuestamente recibe 1,106,000 al año. Y México percibe 162,864 pesos al año. Cosa que evidentemente no es así. Digamos, es el tabulador. Pero cuando vemos que los ingresos, los altos ingresos se concentran en 3,000 familias en este país, ¿no? Y más de la mitad de la población tiene sueldos paupérrimos que apenas si le alcanzan para comer y vestirse y no diga otra cosa, y sobrevivir básicamente. Entonces estamos hablando de un proceso de desigualdad, que el proceso de globalización bajo un esquema neoliberal a México no le ha beneficiado. Esa es la conclusión. México no se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio. Al contrario, lo único que ha servido es de proveedor de materias primas y para que las transnacionales aquí vengan y saquen todos los excedentes económicos que puedan, porque los excedentes económicos que sacan las transnacionales no se reinvierten aquí. Es decir, quiero hacer un ejemplo bonito, ¿ok? Tenemos el centro de distribución Walmart, aquí en el municipio de Chalco, que da trabajo, sí, da mucho empleo a gente de Tepetlispa, Catzingo, Tlautla, Ayapango, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Iztapalapa, de muchas partes, sí, da empleo. Pero resulta que todas las ganancias no se reinvierten aquí, se las llevan a Estados Unidos, donde está la matriz de Walmart. Es decir, sacan los excedentes, sí, dan trabajo, pero toda la ganancia se la llevan para otro lado. Entonces, todo el valor que aquí se pudiera producir o reproducir, simple y sencillamente no es reinvertido en el país. Por eso es que no nos ha convenido y por eso estamos fregados. Ese es el problema. Entonces, la renegociación no es como para cantar victoria de nada. Simple y sencillamente es para que ya no estén acalambrando con las variables macroeconómicas y la varianza en la cuestión del tipo de cambio deje de tener incertidumbre. Entonces, bueno, son consideraciones muy globales, muy generales y que a grosso modo nos permiten de alguna manera saber exactamente qué es lo que está detrás de esta dichosa renegociación y finalmente si nos ha convenido durante todos estos años o no un tratado con Estados Unidos y Canadá. Pues nos vamos a este último corte de estación, pero no sin antes mandar saludos para Norma Navarro, que nos ve en Chalco, para Almadelia Ramírez también, para Miriam Sánchez, amiga, te extraño. También saludos, Evelia Vergara, para saludos. Mondragón González y para Claudia saludos. Guerrero, Boris Coquito. Muchas gracias por estar en frecuencia saludos. Con MW Radio TV. Nos vamos a este último corte y regresamos a Destacando lo Nuestro. Porque la educación es el principio fundamental para el futuro de nuestros hijos, el Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla te ofrece el mejor nivel académico educativo de la zona oriente del Estado de México, con profesores titulados y certificados por la SEP, con materias obligatorias en inglés, francés y computación. Ya lo sabes, si tus hijos cursan preprimaria, primaria o secundaria, conoce la mejor opción para ellos. Visítanos en calle de Vargas, número 33, en Tlalmanalco, Estado de México, frente al Mercado Municipal. Estamos incorporados a la SEP. Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Alamilla. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC realizó un recorrido por los hornos de la comunidad de San Lucas Amalinalco y en el barrio Santa María en San Martín Cuautlalpan en el municipio de Chalco. Durante su recorrido y con motivo de la celebración del Día del Niño, llevaron a cabo la entrega de juguetes a niños de escasos recursos de estas comunidades. En estos eventos y haciendo eco a sus principios de combate al rezago social, también realizaron la entrega de artículos de la canasta básica y donación de ropa a familias vulnerables de Chalco.
Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC. Juntos logremos un mejor futuro. Pues ya estamos de vuelta aquí en Destacando lo Nuestro y quiero comentarles que si a ustedes les gusta la música de ska, si a sus hijos o a algunos conocidos les gusta esta música de ska y les gusta divertirse bailando ese ritmo tan pues tan movido, ¿verdad? Que hace que de verdad muevan todo el cuerpo. Bueno, pues tenemos todavía pases dobles para este evento de ska que va a haber en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, ahí a un lado de del auditorio de la alberca municipal y del Deportivo Luis Donaldo Colosio. Este evento será el viernes 31 de agosto, inicia a las 8 de la noche y por supuesto habrá pues varios grupos como Ataque Clandestino, como La Traviata y otros más de ska que van a poner a bailar a todos los jóvenes de la región, así es que si quieren asistir, hay pases gratis para ustedes, solamente mándenos un WhatsApp a través de los teléfonos que aparecen en el cintillo de la transmisión y ya tienen que hacer este fin de semana, el viernes, por cortesía de MW Radio TV. Y José Manuel, pues un tema que sin duda lo decíamos al inicio del programa, un fin de semana con mucha información en la región de los volcanes y pues hubo un acontecimiento el pasado viernes, la madrugada del viernes para amanecer sábado, a raíz de que a 1 año 7 meses de esta conflagración que quemara el mercado municipal de Chalco y que lo dejara absolutamente pues fuera de servicio, pues el gobierno municipal el viernes pasado quiso introducir maquinaria para efecto de que se iniciaran con los trabajos de la reconstrucción de este mercado municipal, que bueno, después de 1 año 7 meses los chalquenses siguen sin mercado municipal y bueno, pues quienes expenden sus productos siguen en la calle y por supuesto pues a expensas de lo que pasará en estos días, pero 1 año 7 meses ya y todo detenido, José Manuel. Pues esto es una situación que explica perfectamente todo lo que es la política social implementada por el actual alcalde Juan Manuel Carvajal Hernández. A mí me sorprende el tratamiento que le dio la prensa al asunto, porque la verdad es de que muy pocos dijimos lo que pasó, y lo digo porque nada más hablan sobre los dichos del alcalde, ¿no? Pero no dicen lo que pasó en realidad, o bueno, horas antes y por qué se suscitó el problema. Usted debe de estar perfectamente consciente de que ocupó pues la atención de todos los chalquenses cuando al filo de la 1:30 de la mañana empezaron movilizaciones de los locatarios y familiares de los mismos, porque llegaron granaderos y la policía estatal resguardando maquinaria pesada y al frente iba Roberto Carlos de Comercio, ¿cómo se llama? Roberto Carlos, no recuerdo el apellido, pero es el subdirector de Comercio. Entonces, la intención era dejar entrar las máquinas y la fuerza pública era para macanear y hacer lagrimear a quien se opusiera. Tan es así que efectivamente esa noche, mejor dicho, los policías no iban nada más con un tolete como marca la ley, iban con gas lacrimógeno que sí se lo arrojaron a la población porque no querían que la maquinaria se introdujera. Esta situación se da porque no hay una comunicación plena del gobierno municipal para con los locatarios. Nos dimos cuenta perfectamente de las declaraciones que las buscamos, pero no nos permitieron entrar al Palacio Municipal a pesar de que estaba en funciones el día sábado en la mañana.
pues queríamos saber la versión del alcalde porque ya teníamos la de los locatarios. Pero resulta que esta condición de no saber comunicar, esa es la mera verdad, no saben comunicar en el gobierno de Chalco, no tienen la más mínima idea de qué hacer con los medios a su alcance para poder decirle a la población, la intención es esta, lo que vamos a hacer puntualmente paso a paso es esto. La forma de comunicar. La forma de comunicar, y fue fatal el asunto que por eso se suscitó un zafarrancho en donde los propios locatarios, incluso 2 de ellos subieron a tocar las campanas de la iglesia. Mucha gente del centro acudió y pues le dieron un zape a los policías estatales, total que los hicieron correr. ¿No? Entonces, vamos, eso no podría haber pasado si lo que anunció ese día en un recorrido aproximadamente 12:30 que se dio por el mercado, por la zona siniestrada, por parte del presidente municipal Juan Manuel Carvajal y su séquito de colaboradores, que pues a veces nada más lo están siguiendo, pero no hacen más nada. Eso no hubiera pasado si lo que declaró en ese momento, porque hicieron una transmisión mediante Facebook en vivo, como lo está viendo usted ahorita, bueno, pues simple y sencillamente las cosas no se hubieran podrido tanto. Porque incluso los comerciantes se lo dijeron en ese momento. Si usted nos hubiera dicho y nos hubiera explicado puntualmente lo que nos está diciendo en este momento, nada de esto hubiera pasado. Y esto ya lo hubiéramos arreglado desde hace mucho tiempo. Entonces, la política de comunicación, para empezar, no existe. Es un presidente que hace lo que se le ocurre, es un presidente que hace lo que se le pega la gana, no tiene contrapesos y por supuesto el cabildo que tiene lo tiene muy a modo. Esto lo que ocasiona simple y sencillamente es que la decisión sea de una sola persona, es decir, no la consulta con nadie. Y ese es un problema porque cuando hace lo que es su voluntad, pues ahí están los resultados. Ese día se dio evidentemente, se descubrió que no había acuerdos, que había malos entendidos, que había solamente dichos de palabra, pero no documentos. Y lo que querían los locatarios es, nosotros lo que queremos es que arregles el mercado, la parte siniestrada, pero preséntanos un documento en donde te comprometes a realizar los trabajos fulanos, sutanos y perenganos, a manera de que nosotros estemos conscientes plenamente, porque hay firmas de todos lados, y hay un compromiso de que las cosas se van a llevar a cabo. Entonces, el asunto de decir que bueno, pues los medios estaban diciendo, es que el presidente se comprometió y estuvo recorriendo, sí, pero no dicen lo que ocasionó el problemota, que no se hubiera parado ese presidente de no haber sido, porque hubo un problema en la madrugada anterior, ¿no? Entonces, no nada más fue el único asunto. 8 días antes ya se habían parapetado también la fuerza pública y también querían entrar allí. La situación es de que las cosas se quieren hacer porque así lo desea el señor presidente. Es decir, es un gobernante que no toma en cuenta nada más que su propia palabra. ¿Qué pasa con las mesas de diálogo que él habilitó unos días después del incendio, a donde no acudieron los locatarios? Pregúntate por qué no acudieron. ¿Qué pasa con el diálogo y los acuerdos que él ha querido sostener con las 5 mesas directivas que hay dentro del mercado? Porque además ya son líderes que se sienten dueños del inmueble municipal. Así es. Y que ni siquiera son locales que ellos estén trabajando de manera personal. Ya se adquirieron 4 o 5 locales y yo te lo estoy rentando. O sea, ya es un negocio de ciudadanos, negocio, o incluso y de los individuos. Han pasado de generación en generación, ¿no? Pero el problema tiene una raíz. Cuando es un inmueble municipal. Es un inmueble municipal, propiedad del ayuntamiento, ¿sí? Es no del gobierno municipal, sino del ayuntamiento. Del ayuntamiento. El ayuntamiento es diferente. Entonces, los locatarios son arrendatarios. El padrón que hoy exhiben sobrepasa con mucho el padrón original. Legalmente es para que ese padrón se rasurara y dijeran, solamente negociamos con los que están originalmente. Y muchos de ellos están hasta muertos, ¿no? Ese es el grave problema. Pero también no puedes tú llegar y simplemente con esa cláusula legal desconocer los derechos que han hecho, que han formado durante años la gente que sí trabaja los locales. Pero el alcalde ha dicho dentro de sus acuerdos
que él se compromete a que se respeten los espacios, el tamaño de los locales y de los andadores. ¿Sí? Entonces, pues como que es muy complicado que lleguen a tener un consenso si tú como gobierno vas a estar esperando lo que se les ocurra a los señores, ¿no? Pasa lo Unos siguiente. dicen que sí. Por ejemplo, hoy que está presentando 3 alternativas el presidente municipal para que pueda acceder la maquinaria y decir, bueno, hay 3 alternativas por donde pueden entrar la maquinaria, ya sea por la calle Riva Palacio, por enseñanza técnica o por vía aérea. Sin embargo, él dice claramente cualquiera va a mortificar a los ciudadanos y alrededor del inmueble. Y entonces y a elevar los resulta, costos cuando sea vía aérea, si acaso. y entonces unos líderes, miembros de estas mesas directivas, a 2 les parece que sí está bien por un acceso, pero a uno no. Y por ese uno se detiene. A los otros les parece bien que sea por enseñanza técnica, pero hay 1 o 2 que dicen que no. O sea, realmente, si hay algo difícil dentro de un gobierno, es mantener la gobernabilidad y la paz social cuando se trata de trastocar intereses, tanto el gobierno como de líderes que hoy se han apropiado y que no les importa que los locatarios y que la gente está vendiendo sus productos en la calle y que tampoco les importa que cientos o por no decir miles de gentes que llegan a venir del Valle de México o de la Ciudad de México a visitar el municipio de Chalco, hoy dicen, ¿sabes qué? Mejor ya no vengo porque es un desmadre el centro de Chalco, porque los carros ya no tienes donde estacionarte, porque todo está lleno de carpas, porque los señores que están en el interior del mercado están ocupando las calles principales, porque resulta que 3 o 4 líderes no permiten que haya progreso en el municipio y digan, ok, o sea, vamos a hacer un mercado nuevo, no nos van a sacar de aquí, vamos a seguir teniendo nuestro espacio, pero tengamos un espacio. Además, yo pienso que la idea del progreso, pues siempre es difícil que todas las mentalidades tengan lo mismo de querer progresar y de querer evolucionar, ¿no? Pero como para que tú como gobierno estés como sujeto a lo que digan 2 o 3 personas, porque esas 3 te van a quemar el pueblo, pues está muy complicado. Yo creo ¿no? que aquí es mucho más allá y hay que contextualizar. Mira, siempre se rumoró que toda esa manzana donde está ese mercado, donde está el mercado Acapol, donde está la escuela Luis Urbina, donde está el Kinder María Montessori y lo que era el Parque Alfredo del Mazo, invadido por comerciantes de la organización del presidente municipal, hay que decirlo de esa manera. Bueno, pues se pretende que supuestamente allí se iba a implementar una plaza comercial y desde hace años se trata de enajenar ese predio a la escuela Luis Urbina, tanto al Kinder, tratan de ubicarlos en otro lado. Actualmente acaban de inaugurar el centro de atención múltiple, que es para gente de educación especial, en un predio en donde se iba a pasar a la escuela Luis Urbina. El problema está en que la comunicación está tan deficiente. Erika Rojas dice, se ha mal informado a la sociedad, nadie te comunica lo que quieren hacer. Exacto. El detalle es ese. Así como tú dices, bueno, es que sí es un desmadre el centro de Chalco, sí, pero hay que ver por quién. Quien permanece en la calle vendiendo y apropiándose de los espacios es gente del presidente municipal, de la Confederación Mexicana Sindical, afiliados. Y si tú no puedes entrar con tu vehículo libremente al centro de Chalco, es porque hay un sindicato de franeleros protegido por la Confederación Mexicana Sindical, que formó Juan Manuel Carvajal Hernández. Y que si tú te pones al brinco con esos franeleros, dañan tu auto o hasta te lo roban. Así de sencillo, así de grave. Entonces, esto no es por los locatarios o la gente que tiene los líderes del mercado, eso es mentira. Pero ¿cuánta gente está fuera del mercado? No, desde luego, o sea, Y sí es están parte ocupando del todo problema. Guerrero, ¿no? Es parte del problema y aquí no hay de buenos y malos. O sea, Claro. tanto no tiene razón de ser en su comunicación fallida el gobierno municipal, como también en su necedad y sus posiciones verdaderamente reaccionarias a algunos personajes del mercado de Chalco. Claro. El problema es de que no se han puesto de acuerdo y no han puesto por escrito las cosas, comprometidos, porque si tú, gobierno municipal, tienes una minuta en donde te comprometiste, fulano de tal, perengano, sutano, realmente a que los trabajos que se van a ejecutar son tal y tal, con un recurso de tanto, así, o sea, perfectamente bien establecido, no hay quien se te oponga. Claro. ¿Por qué? Pues porque lo estás demostrando, y tú estás demostrando que las negociaciones ya se hicieron y simplemente se ejecutan. Lo que dijo el presidente el día sábado en la mañana fue que él tenía la facultad de poder hacer las cosas.
Pues sí, es el Tan presidente. sencillo. Por Es supuesto, el presidente. Lo puede hacer, ¿no? Claro. Legalmente no tiene ningún impedimento, lo puede hacer. El problema está en cómo concilias los intereses, porque no se trata nada más llegar y draconianamente decir por mis iniciales lo hago y se acabó. No, pues tú tienes que conciliar a la gente. El arte de gobernar justamente está en conciliar los intereses ciudadanos para obtener resultados de beneficio común. Pero imagínate mantener o detener el beneficio común por 2 o 3 No, líderes. eso es- que ni qué, porque eso no y se puede repetimos, no se permitir. trata de buenos o malos, porque ni hay buenos de un lado ni malos del otro. O sea, aquí la situación es de que no supieron ponerse de acuerdo, le apostaron a que el otro era más tonto que el de acá, y simplemente fue una lucha de poderes en donde todo se les pudrió a los locatarios, se les pudrió al gobierno municipal, y ahora están en el intríngulis de que ya están a 2 meses de entregar la administración Así prácticamente, o 3 meses de entregarla, pero en noviembre cierran lo que es el ejercicio presupuestal. Por eso esta urgencia. Claro. Y hay que decir que también para ese ejercicio de la remodelación había 25 millones de pesos, y eso lo dijo hace muchísimo tiempo el presidente. Y ahora resulta que nada más hay 15, 14 millones, ¿no? Dices, bueno, y lo demás, es que lo invertimos en otro mercado. El otro mercado Pues sí, que pues estos hicieron, están peleando y dicen, De por acuerdo. ejemplo, ahorita si no lo logran construir, va a tener que regresar ese dinero. pero hay que ver la ubicación de ese dichoso mercado. Va a tener que regresar Hay que ver ese la ubicación dinero. de ese mercado porque también tiene intereses muy particulares. Y también la reubicación del famoso tradicional tianguis de los viernes, que también es una depredación de todo tipo ahí, pero que finalmente, bueno, la gente lo quiere, como quiera que sea. Se lo quiere llevar a ese mismo lugar a manera de que jale todo el comercio para aquella zona, ¿no? Y porque también allí, con la nueva vialidad que hicieron del Deportivo Solidaridad hacia lo que es la avenida Cuauhtémoc, bueno, también hay beneficio para locales allí, entre uno de ellos, que es el del presidente municipal. Entonces, esto es plan con maña, vamos, ¿no? Y yo creo que todo se puede, pero tienes que conciliar, no te tienes que comer todo tú solo. Ese es el problema, que no es un secreto, ni mucho menos, el hecho de que el presidente tenga siempre un pie de ventaja adelante y que, bueno, pues todos los logros han sido de esa manera. O sea, nosotros sí lo conocemos y sí es de ese modo. Lo que aquí criticamos no es otra cosa, sino la comunicación institucional fallida. Ineficaz. No sus intenciones, no Ineficaz. que pase esto, que pase, porque son chismes, son rumores, son cosas que no puedes comprobar finalmente. Simple y sencillamente porque a un gobierno se le pudrieron las cosas, porque no quiso y no supo comunicar a tiempo y de manera puntual y específica la intención que tenía su gobierno para poder hacer las cosas. No hay buenos y malos, eso no es así. Simple y sencillamente hay incapacidad para comunicar lo que vas a hacer como gobierno. Imagínate, si hay incapacidad, no se ha logrado desmentir que fue un incendio provocado por gente del mismo gobierno. O sea, esa es una situación que vamos, tiene tanto tiempo que cuando no desvelas tú la verdad, se le van añadiendo cosas que finalmente terminan por hacer leyendas. Y eso lo único que provoca es desasosiego en la gente, es descontento en las personas. Y finalmente no llegas a acuerdos porque la gente finalmente se cree lo que se fue construyendo con el tiempo. Con Pero rumores. también tú como responsable gubernamental nunca tuviste el latino y menos de tener las personas adecuadas para ello, hay que decirlo, Pues de es manera muy ahí el puntual, ¿sí? de que fueran capaces de salir y comunicar las intenciones del presidente. Entonces, en este sentido, bueno, ¿cuál es la urgencia? Como tú lo dijiste, tenemos una lana y que si no la ejercemos la tenemos que regresar. Que se sigan peleando los señores para que se lleven Así ese es. dinero y entonces le dejen la bronca al gobierno entrante. Así es. Y con el gobierno entrante será lo mismo porque hay 2 o 3 líderes que se sienten dueños del mercado municipal y que por no causarles malestar está detenido el progreso de Chalco, la transformación de Chalco a través de un mercado municipal moderno, adecuado a las nuevas circunstancias, al nuevo tiempo, que finalmente Pero con fue una como- ubicación que la gente no quiere.
Pues es que a la gente no le vas a dar gusto con nada, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero ¿por qué vas a darle y- gusto con el gusto no- del presidente municipal? Pues porque es la autoridad y la autoridad tiene la facultad de presentar un proyecto con factibilidad, un proyecto que como, bueno, yo sí soy amante del progreso, a mí la verdad es que me encantaría ver un Chalco moderno, con un mercado municipal nuevo, con instalaciones adecuadas, en donde el turismo de la región del Valle de México llegara a gusto, a desayunar a Chalco y a decir vamos a Chalco porque es un lugar emblemático, un centro comercial en donde hay afluencia de mucha gente de la zona que llega a ofertar sus productos, todavía tiene como que un cejo de pueblo, pero ya con una construcción moderna, tal y como fue el tema de la construcción del kiosco, la construcción de la explanada municipal, y que fue tan traído a debate y que la gente no quiso y la gente estuvo en contra, pero hoy Chalco tiene una nueva vista y para la gente a la que le gusta la modernidad, a la que le gusta el progreso y la evolución, pues dices, hoy tu pueblo ya no se ve tan pueblo, ¿no? Ya se ve mejor y el mercado municipal que habían propuesto en esencia para que, además, dándole su lugar a cada uno de los señores que ya son dueños del mercado, bueno, pues no los iban a sacar de ese lugar, ¿no? Pero bueno, no quieren de esa forma, ¿no? Mira, Erika nos dice, nadie se siente dueño del mercado, ni nadie es el todopoderoso como gobierno. Así es, pero es muy difícil llegar a un consenso entre la gente que está al interior, y aquí lo que hay que prevalecer son los intereses de la sociedad chalquense, de la gente que se está perdiendo el turismo por ya no llegar a Chalco porque no hay un mercado municipal a donde lleguen a desayunar. No hay nada. Y dicen, bueno, pues para llegar a desayunarnos ahí al corredor, pues mejor no vamos, mejor nos vamos a Meca o a otro municipio, ¿no? Entonces, Cualquier otro. hay muchos intereses de por medio, pero pues a quien de los que vivimos en Chalco y que nos sentimos orgullosamente de ser chalquenses, no nos gustaría tener un Chalco bonito, con un mercado construido en tiempos de actualidad, en donde ni a los locatarios se les quitara su espacio, y el gobierno municipal pudiera hacer lo que le corresponde, que es hacer su trabajo y construir algo que está destruido, y finalmente pues estaremos dando cuenta de hacia dónde va este camino, que es hasta noviembre. El gobierno se comprometió a entregar esta obra en el mes de noviembre. Ojalá Eso, y sí. bueno, pues si le permiten entrar a la maquinaria, y si no, pues estaremos hablando de esto por años y años hasta darles. Fíjate que aquí darles yo nada más quiero llamar la razón, ¿no? atención sobre algo. En el trienio pasado, cuando Francisco Sorno Soberón fue presidente de Chalco, él tuvo el mismo problema, pero con el jardín municipal, ¿no? Finalmente se salió con la suya. Lo odiaron. Lo odiaron y Así lo que es. tú quieras. Y el jardín, que sí estaba feito, hay que decirlo. Para mí no me gusta actualmente, pero bueno, por lo menos ya no se ve tan feo como antes. Claro. Pero sí fue una obra muy deficiente. Resulta que después de 3 meses todas las lajas del piso estaban botando. O sea, la calidad de la construcción fue pésima, una. Pero la similitud con el actual presidente radica en que justamente en los últimos meses de su administración pretende hacer lo que no hizo en 3 años. Y eso es una situación que dices, ¿por qué dejaste que se pudriera 1 año, 7 meses el problema? Pues por la gente que no acudió a los llamados, no quiso sentarse, los locatarios, las mesas estaban O sea, ¿tú culpas instaladas. a los locatarios? Yo sí. La gente estuvo sentada al interior del patio central de la presidencia municipal, habilitaron las mesas de diálogo para que llegaran los locatarios, dieran su punto de vista, dieran sus opiniones, y no llegaron desde hace años, 7 meses. Empezaron con acuerdos, por ahí hay un señor Cuco, que por ahí, por ejemplo, algunos dicen que ni Saludos, local tiene Cuco. dentro del mercado, No, y sí bueno, tiene, sí tiene. Tiene realmente. una cocina económica y vende pollo. Entonces, la verdad es muy, muy, muy complejo, No, pero mira, aquí la situación años, es que 7 esas meses no mesas han que tú venido dijiste, dialogando que se y hicieron, ellos no han podido Sí resolver se hicieron, nada. pero los locatarios no fueron. Y rellenaron con empleos municipales. Digo, yo estuve ahí. O sea, rellenaron con empleos municipales la audiencia. Y los por que qué pasaron. no fueron los locatarios? No lo sé. Eso sí no lo sé contestar. O sea, yo no estoy del lado ni de uno ni de No, yo tampoco. Yo lo que pero- estoy viendo aquí que también las cosas no son tan culpa de alguno, porque todos tienen culpa. Todos son culpables. Porque el gobierno simuló consultas. En esas consultas hubo gente que no tenía nada que ver con el dichoso mercado y se fue a presentar como locatario. O sea, vamos, o sea, tan unos por necios y por aferrados, como el otro por simulador y mentiroso. O sea, aquí todos son culpables, vamos. El problema está básicamente en que tú llegas y ya lo que a la gente acusa es que llega con granaderos, llega con que se los avienta, no importando si había niños, si había gentes adultos mayores y nada.
Y este reflejo de la insensibilidad, que yo sí la acuso, de este gobierno municipal, pues simple y sencillamente es una muestra de lo que es la política económica, que cuando lo comparamos en resultados con su vecino Iztapaluca, por ejemplo, digo, por decir algo, no hace ni el 10% de lo que el otro hizo, ¿no? Entonces, digo, pues son otras condiciones quizá y todo, pero tampoco estamos hablando de otro país, estamos hablando de un municipio Vecinos, vecino, ¿no? claro. Finalmente que pues siempre estando con un gobierno que da resultados, todos los demás de a un lado, si no los dan, pues resultan pobremente eficientes, ¿no? Entonces aquí yo creo que la situación es centrarla no en quién tiene la razón o no, porque finalmente todos han contribuido para que esto, como ya empleé muchas veces la palabra, se pudra y finalmente no haya una solución de acorde. Lo que sí es muy cierto es que de acuerdo a las declaraciones del alcalde, si no lo dejan va a entrar por la fuerza. Así de sencillo. Pues él ahí está, los locatarios dijeron que no quieren trato con nadie, no quieren intermediarios, no quieren que haya directores de ninguna área, ni jurídico, ni de ninguna otra, simplemente quieren tratar con el alcalde después de este evento del viernes en la madrugada, y a esto Juan Manuel Carvajal Hernández, el alcalde de Chalco, les aseguró que cualquier acción operativa que se vaya a realizar al introducir la maquinaria va a ser dirigida por él, para que no haya más problemas, y está en la disposición de pues de seguir escuchando y sobre todo de llegar a un consenso, ¿no? Y dicho sea de paso, voy a hacer un comentario. Víctor Manuel Mercado dice: discúlpenme, pero el kiosco quedó horrible, por favor. Bueno, saludos, Víctor. Saludos. Pues vámonos, José Manuel. Muchas gracias. Aquí se puso bueno, intenso esta cuestión, y es precisamente porque yo creo que hablando se entiende la gente, Anita. Y es una de las cosas que yo sí acuso, le hizo falta a este gobierno. Si lo que hizo la mañana del sábado lo hubiera hecho muchos meses antes el presidente, yo creo que ahorita los chalquenses estuvieran celebrando la reconstrucción o la remodelación de un nuevo mercado. Pero pues cuando simplemente no te queda de otra y estás con la apuración de la lana, pues el resultado es lo que tenemos. Muchas gracias por su atención. Soy José Manuel Miranda, porque luego me dicen, bueno, ¿quién es ese señor? No, está tu nombre. Soy José Manuel Miranda, es un gusto y un placer estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Anita. Y pues ahí nos vemos la próxima semana. Gracias, José Manuel. Yo soy Ana María Morales Arochi y les agradezco infinitamente el favor de su atención. Invitarlos a que mañana en punto de las 10 sintonicen MW Radio Oficial, porque está Celestino Paz con Zona Libre, las noticias sin fronteras. Que tengan una excelente tarde y mañana pues a festejar a los abuelitos en casa. El Colegio Holandés de Gastronomía en su plantel Ixtapaluca te ofrece cursar la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 1 año 3 meses. Bajo el mejor plan de estudios, en esta especialidad podrás dominar las técnicas para preparar cocina asiática, cocina latinoamericana, cocina europea, cocina mexicana, panadería y repostería. Mientras que en materias complementarias aprenderás, entre otras, todo sobre coctelería nacional e internacional. Innovando para ti, también te ofrecemos estudiar diseño floral en un curso de tan solo 6 meses. Forma parte de una generación exitosa estudiando la especialidad en alimentos y bebidas en el Colegio Holandés de Gastronomía. Te ofrecemos horarios flexibles y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles de 5 estrellas. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 68, Colonia Centro, en Ixtapaluca, o pide informes al teléfono 4435-3323. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés de Gastronomía.